Tendencia a la baja. OPEP informa que la extracción de petróleo en Venezuela mantuvo su caída. Fortalecen seguridad. Ministro para la Defensa encabezó reunión para evaluar avances de resguardo en frontera. En caída libre, diputados de la Asamblea Nacional manifestaron su preocupación por el descenso de la producción petrolera. En blanco, Diosdado Cabello aseguró que no hay ningún proyecto de constitución en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Defienden su trabajo. CNN demanda a presidente Donald Trump tras vetar el acceso corresponsal en la Casa Blanca. Unánime, Ronald Acuña hace historia al ganar el premio de Novato del Año en la Liga Nacional. Superhéroe viral. Celebridades despiden a Stan Lee en las redes sociales. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció que los hechos que se registraron este fin de semana en el estado de Nueva Esparta relacionados al sistema eléctrico se deben a actos de sabotaje por parte de sectores de derecha. Rodríguez calificó los hechos ocurridos como terrorismo criminal contra el derecho de contar con los servicios públicos. Son actos de sabotaje, son actos de terrorismo criminal en la desesperación de los sectores extremistas de la derecha venezolana, que están completamente disminuidos en el favor de la opinión pública, pues ya por la calle del medio se han ido hacia acciones criminales contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela, acciones terroristas contra el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a contar con sus servicios públicos, el servicio de electricidad, el servicio de gas doméstico. Los recientes eventos que generaron disminución del aporte eléctrico al estado de Nueva Esparta fueron producto de un ataque criminal, como muy bien expuso ante la opinión pública el ministro Mota Domínguez. Además, aclaró que desde este lunes continuó el pago de los aguinaldos de los empleados públicos, cumpliendo de esta manera con el cronograma que fue establecido por el presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, afirmó que el Parlamento ha denunciado en reiteradas ocasiones la incursión de grupos irregulares dentro del territorio venezolano. Criticó que el gobierno nacional se mantenga en silencio ante la presencia de guerrilleros en las fronteras del país. Zambrano destacó que el Parlamento ha denunciado varias oportunidades la asistencia de paramilitares dentro del territorio venezolano, así como la respuesta que el Ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional han dado al respecto. Señaló que ha habido denuncias que ratifican la presencia de estos en zonas de Barinas, Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Amazonas. Aseveró que es notoria la presencia de irregulares colombianos. El constituyente Omar Faría aseguró que mientras no exista voluntad de diálogo en la oposición será difícil superar la crisis sociopolítica. Instó a los sectores productivos a dejar de lado la confrontación. Mientras que la oposición permanezca en una posición de guerra y de ataque permanente e incesante, no solamente con nuestro gobierno, sino contra nuestro pueblo, evidentemente que no saldremos o no lograremos junto con ellos salir de la situación que estamos atravesando. Hacemos un llamado permanente a los sectores productivos de este país a que de una buena vez por todas abandonemos posiciones beligerantes de conspiración en contra de nuestro gobierno y que nos pongamos de cara al país. Insistió en que el petro, además de ser un instrumento para las negociaciones del país, es una oportunidad para que los ciudadanos protejan sus ingresos. No solamente el petro va a servir para ese tipo de mecanismo de intercambio financiero en divisas extranjeras, sino también para la posibilidad de ahorro de los y las trabajadoras en Venezuela. No solamente el petro, sino también el oro. Faría afirmó que pese a las múltiples sanciones, el gobierno venezolano continúa trabajando en la función de la economía gracias a aliados estratégicos como Rusia, China y Turquía.
La OPEP informó que la extracción de petróleo en Venezuela mantuvo su tendencia a la baja y se situó en 1.17 millones de barriles diarios en el mes de octubre, lo que significa una disminución de 3.3% en relación al mes anterior. La organización detalló que el nivel de producción es actualmente 39% menor al 2017, según cifras ofrecidas por estimadores independientes que advierten además que esta es la crisis más grave que ha sufrido la industria petrolera en 3 décadas. Por otro lado, la OPEP señaló que la demanda de crudo caerá en un 3.4% para el 2019, lo cual se traduce en al menos 1.1 millones de barriles diarios. Ante ello, Arabia Saudí, país líder de la organización, anunció que plantea recortar la producción para equilibrar el mercado. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó una reunión para evaluar los avances y nuevos requerimientos en materia de orden interno e inteligencia y contrainteligencia en los estados fronterizos. A través de Twitter, el ministro compartió detalles y fotografías del encuentro. Según se pudo conocer, se realizó a propósito de los hechos ocurridos en el estado de Amazonas el pasado 4 de noviembre, en los que 3 funcionarios de los cuerpos de seguridad nacional fueron víctimas de una emboscada realizada por un grupo irregular colombiano. En Estados Unidos, la cadena de noticias CNN presentó una demanda contra el presidente Donald Trump y 5 de sus funcionarios luego de que la Casa Blanca retirara la credencial permanente que permite el acceso al corresponsal Jim Acosta tras un tenso encuentro con el mandatario durante una rueda de prensa. La demanda presentada ante la Corte Federal del Distrito de Washington alega que se habrían violado los derechos del periodista recogidos en la primera y la quinta enmienda de la Constitución, que defiende el derecho a la libertad de expresión y a no ser considerado culpable sin juicio previo. Entre los demandados figura el jefe del gabinete John Kelly y la secretaria de prensa Sarah Sanders. La sede gubernamental justificó su decisión asegurando que Acosta tuvo un forcejeo con un pasante intentando arrebatarle el micrófono. La credencial permanente permite a un grupo selecto de periodistas entrar y salir libremente de la Casa Blanca y cubrir el día a día del presidente. También en Estados Unidos subió a 42 la cifra de víctimas mortales por el incendio Camp Fire, que se registra desde el pasado jueves al norte de California y que es considerado como el más mortífero de la historia de la entidad. Las autoridades informaron del hallazgo de otros 10 cuerpos en la ciudad de Paradise, completamente consumida por las llamas, y otros 3 en la pequeña localidad de Concoe. Se conoció que cerca de 200 personas permanecen desaparecidas y el fuego ha destruido más de 7.000 edificios y ha arrasado un total de 45.000 hectáreas. Por el momento, los bomberos solo han logrado contenerlo en 25%. Al sur del estado, cerca de Los Ángeles, el incendio de Wilson Fire ha destruido 370 edificios y ha cobrado la vida de 2 personas que se perdieron mientras trataban de huir de las llamas en su vehículo. Por primera vez, un pelotero venezolano conquistó el premio al novato del año en la Liga Nacional del Mejor Béisbol del Mundo, el de las Grandes Ligas. Así es, se trata de Ronald Acuña Jr. y para ampliarnos esta noticia ya se encuentra con nosotros Gregorio Rojas. Adelante, Gregorio. Endrina, Milagros, feliz tarde para ustedes y para todo el país. Ha sido una victoria indiscutible para el venezolano que partía como favorito para alzarse como el novato del año de la Liga Nacional. Acuña obtuvo 27 votos para el primer lugar y 3 para el segundo, totalizando 144 puntos, 55 más que Juan Soto de los Nacionales de Washington y 116 puntos más que el tercero, el lanzador Walker Buehler de los Dodgers de Los Ángeles. El jardinero de los Bravos de Atlanta tuvo 26 jonrones, 16 bases robadas y porcentaje de slugging de 552, además de ser clave para quedarse con el banderín de la División Este. Es el tercer venezolano que logra consagrarse como el mejor novato tras Luis Aparicio y Osvaldo Guillén, que ya lo habían conseguido en la Liga Americana en 1956 y en 1985 respectivamente, pero es el primero que lo logra en la Liga Nacional. Con todos los números, con lo logrado esta temporada, Acuña responde a las expectativas y a ser el prospecto número 1 de Béisbol América. Es un triunfo histórico para el país. Qué orgullo para Venezuela y cuántas victorias a través del deporte, Gregorio. Y que empieza entonces a aparecer también una generación importante de relevo también en el béisbol profesional venezolano, no solo con Acuña, sino por ejemplo con Gleyber Torres en la Liga Americana, que también estuvo entre los finalistas para el Premio Novato del Año. Y cantidad de oportunidades, así con esto también se
se motivan a todos esos jóvenes que son tan buenos en el béisbol y que han llegado a la gran carpa. Y se reafirma que en Venezuela talento hay. Así es. Tenemos de sobra y somos buenos venezolanos. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso venimos con más información. Empieza el juicio. El Chapo Guzmán buscará evitar ser condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Adrián Lezama requiere con urgencia la albúmina humana 20% y los medicamentos que aparecen en pantalla. A favor, comunicarse a los teléfonos 0424-400-4534 o al 0424-815-3244. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Así es, la Asamblea Nacional inició su sesión ordinaria con 3 puntos en el orden del día. Manuel Covela se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Hola, Endrina, muy buenas tardes. Saludos a todos. Efectivamente, en este momento ya está iniciando la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Como tú bien mencionaste, hay 3 puntos en el orden del día y el primero de ellos es un acuerdo para solucionar la crisis que está en este momento azotando al país. Es un acuerdo que contiene propuestas y que está en este momento presentando a la plenaria el diputado Juan Guaidó, quien es el jefe de la bancada de la unidad aquí en la Asamblea Nacional. Previo al inicio de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, hizo declaraciones a los medios de comunicación el diputado Elías Mata, quien es el vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, quien se refirió al último informe de la OPEP sobre la producción de petróleo de Venezuela. Señalaba el diputado que, de acuerdo a esas cifras que señaló son conseguidas por la OPEP a través de fuentes secundarias, se reporta un descenso de la producción para octubre. Vamos a continuación a escuchar declaraciones del diputado Elías Mata. La caída de la producción de PDVSA en el mes de octubre fue de 40.000 barriles más. Según las fuentes indirectas, PDVSA está produciendo 1.171.000 barriles. Nosotros queremos alertar, lo hemos venido diciendo desde hace más de 2 años en la Comisión de Energía y Minas de manera responsable. La situación petrolera está muy grave. Hemos perdido aproximadamente 1.800.000 barriles menos estamos produciendo. Si esos barriles se estuvieran produciendo este año, a Venezuela le hubieran ingresado cerca de 33.000 millones de dólares adicionales, que por supuesto servirían para evitar la escasez de medicina, la escasez de alimentos, y no tendríamos que estar atravesando esta dura situación que vive el país. Bien, entonces declaraciones del diputado Elías Mata, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, quien se refirió al último informe sobre la producción petrolera en Venezuela que proporcionó la OPEP. También rindió declaraciones esta mañana el diputado Oscar Ronderos, él es representante del Estado Nueva Esparta aquí en la Cámara, y se refirió a la falla en el suministro eléctrico que se registró en esa entidad durante el fin de semana. Esto fue lo que dijo. Los margariteños reclaman como pueblo digno su derecho a vivir en unas condiciones de calidad de vida que siempre tuvieron. Margarita es ejemplo de lo que fue Venezuela cuando venían turistas de todas partes del mundo a disfrutar de nuestras playas, a disfrutar de la belleza de Margarita. El pueblo margariteño reclama con dignidad, como lo hizo ayer frente a Cuerpo Elect, que el señor Mota Domínguez, que el gobierno nacional y que la gente de PDVSA Gas resuelvan inmediatamente el tema eléctrico de la isla, pues es una necesidad. Están pasando más de 24 horas sin servicio en distintas regiones de la isla. Ayer la espuria constituyente... Bien, entonces eso fue parte de lo que dijo Oscar Ronderos a referirse a las fallas del suministro eléctrico
en Nueva Esparta. Aquí en la Asamblea Nacional, como ya les había comentado al principio, se está discutiendo el primer punto del orden del día, que recordemos tiene como nombre el proyecto de acuerdo para superar la crisis del país. Luego se va a estar evaluando la situación de la producción y distribución de la carne, y por último el tercero en la lista del orden del día es la segunda discusión del proyecto de ley de recuperación de activos. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes. Por ahora devolvemos este pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que no hay ningún proyecto de constitución en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Aclaró que solo existen propuestas que se están recogiendo por los asambleístas a lo largo del país. No hay ningún proyecto de constitución hasta este momento. Aclaro, no hay. Ideas, claro que hay. Ideas, está desplegado, las distintas comisiones están desplegadas recogiendo la información de la gente, pero plasmado en un proyecto de constitución no existe en este momento. Manifestó su solidaridad con los familiares de los efectivos militares venezolanos heridos en el estado Amazonas y señaló que Venezuela no es culpable de la violencia generada en Colombia. Es que está en Colombia, ¿vale? Y el gobierno colombiano no custodia su frontera, es la disposición del gobierno colombiano. El único responsable de la violencia en la frontera es el gobierno colombiano. Este de Uribe, el anterior de Uribe, el de Santos y todos los que están hacia atrás. Cabello criticó que en algunas regiones de Estados Unidos todavía no se hayan publicado los resultados de las recientes elecciones de medio término, proceso en el que el pueblo estadounidense escogió al nuevo parlamento. El presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, insistió en que es inconstitucional que el Ejecutivo tome el control total de la producción y distribución de carne de res. Señaló que violan al menos 8 artículos de la Carta Magna. Chacín destacó que esta medida se aplica desde hace 2 meses en los estados ganaderos y no ha dado ningún resultado positivo. Por el contrario, ha incrementado la escasez. El gremio exigió al gobierno que se aboque a desarrollar políticas coherentes para producir los alimentos que necesitan los venezolanos. Por su parte, Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, recordó que hace 2 años el gobierno tomó una medida similar con la comercialización del maíz y el arroz, fomentando el desabastecimiento de los rubros. Señaló que la creciente espiral hiperinflacionaria estaba acabando con la producción nacional e instó al Ejecutivo a desistir de los controles económicos. Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, informó que según las últimas cifras publicadas por esa institución, en el país fallecen a diario 73 pacientes oncológicos. Saavedra aseguró que el cáncer sigue siendo un problema de salud pública en Venezuela. Por eso recordó la importancia del diagnóstico a tiempo para reducir las cifras de mortalidad. Dicen que murieron 56.510 pacientes por cáncer, 73 pacientes cada día, 3 pacientes cada hora mueren por cáncer. Por eso nosotros enfatizamos en la educación, en los programas preventivos, en los cambios de estilo de vida. Estas afirmaciones las hizo el representante de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela durante la conmemoración del aniversario número 70 de la institución. El 12 de noviembre de 1948 nació la Sociedad Anticancerosa. Hoy estamos cumpliendo 70 años. Por tal motivo, tenemos una celebración, una conmemoración de esa fecha de los 70 años, donde también estamos bautizando este libro que tengo a la mano, que se llama Dejando Huellas, una historia de vida solidaria contra el cáncer. Juan Saavedra apuntó que la Sociedad Anticancerosa de Venezuela impulsa un programa denominado Ayuda al Paciente Oncológico, a través del cual se han intervenido quirúrgicamente más de 70 pacientes mediante convenios con clínicas privadas. El alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, anunció medidas para fortalecer el poder adquisitivo del pueblo guayanés. Anderson Pérez nos tiene el reporte. Adelante. El mandatario municipal aseguró que se trata del Estado Mayor Popular para la defensa del poder adquisitivo de los habitantes de Ciudad Guayana como parte del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Hoy hemos decidido constituir este Estado Mayor Popular con la fuerza de los trabajadores, de los consejos comunales, de los CLAC, de las brigadas Somos Venezuela, para salir en una cruzada de control, de fiscalización
del comercio, de la distribución sobre todo, de los principales productos para que nuestro pueblo pueda sentirse acompañado y combatir entonces estos niveles de especulación, de contrabando, de saqueo al salario de los trabajadores, de las trabajadoras del pueblo de Guayana. Oviedo agregó que esta nueva estructura estará enfocada en supervisar, controlar y combatir la especulación. A cada fiscalización hay un ajuste de precios que luego apenas dan la espalda a los funcionarios, vienen y remarcan o desvían los productos. Por eso es tan importante que en esta ocasión hay un elemento que se está incorporando y se va a incorporar con mucha fuerza, que es el Consejo Productivo de los Trabajadores. Aseguró que se desplegarán en los diferentes establecimientos comerciales y mercados municipales de la entidad con el fin de que permanezcan los precios justos. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Fundación de Nuestra Tierra, Leudis González, resaltó la calidad del cacao producido en la isla de Margarita. Felices de haber concluido con mucho éxito la invasión del chocolate a Margarita. Realmente ha sido una experiencia maravillosa, una semana completa de catas, talleres, desfiles de moda, una investigación total en tema de cacao y chocolate. Hemos descubierto en Margarita un cacao criollo de altísima calidad y esperamos poder trabajar a partir de la presente fecha en su recuperación y en que su producción, se dé a conocer ese cacao criollo de altísima calidad que tenemos en la isla de Margarita. Felices y agradecidos con toda la receptividad de los margariteños y esperamos pronto regresar nuevamente a esa hermosa perla del Caribe. Y precisamente el Museo Pueblos de Margarita reabrió sus puertas para rendir homenaje a la idiosincrasia neoespartana. Esta estructura colonial, ubicada en el sector de Tahuantar, busca trasladar a los visitantes a los años históricos de Nueva Esparta, donde se preservan en 37 estaciones todo lo referente al arte, la música, el folclore, la gastronomía y sus tradiciones. Recorro el país, recorro Margarita buscando esos objetos que tienen que ver mucho con la idiosincrasia margariteña, la adapto, así mismo es como yo escribo. Y yo lo que pienso también y lo que quiero hacer con el Museo Pueblos de Margarita es el de enseñar a través de los objetos. A pesar de la circunstancia existente en materia económica, operadores turísticos de Nueva Esparta se esfuerzan por mantener y mostrar espacios a quienes visitan la entidad insular. Tengo mucho tiempo que no voy a Margarita, ¿y tú? Tenemos que ir a ver los pueblos. Tenemos que ir. A regreso. Resbalaron los líderes. Mejores equipos de la NBA perdieron en la jornada de este lunes. Pero los detalles se los contamos al regreso. Ya volvemos. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Estados Unidos. Así es, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se sentará desde hoy en el banquillo de los acusados en un tribunal federal de Nueva York para el juicio en su contra, en el que podría ser condenado a cadena perpetua por narcotráfico. El proceso, que se realiza entre fuertes medidas de seguridad, arrancó la semana pasada con la elección del jurado, que ha sido aislado parcialmente. Guzmán es acusado de mantener una empresa criminal como jefe del cartel de Sinaloa, que habría permitido introducir 155 toneladas de droga en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a su homólogo francés, Emmanuel Macron, luego de que este llamara a crear un ejército europeo. En Twitter, Trump asegura que la sugerencia se debe a los bajos niveles de popularidad que a su juicio tienen Macron y afirmó que no hay país más nacionalista que Francia. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que un oficial de inteligencia de Arabia Saudita se horrorizó al escuchar la grabación de audio que demostraría que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado a manos del Reino Árabe en el consulado de su país en Estambul. Según el diario The New York Times, un miembro del comando que cometió el crimen habría instado a un superior a informar a su jefe que los agentes habían cumplido su misión, lo que apuntaría al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.
En El Salvador, una corte decretó la detención del expresidente Mauricio Funes, quien enfrenta un nuevo proceso penal por presuntamente pagar sobornos al exfiscal general de su país, Luis Martínez. Según la Fiscalía, el exmandatario aislado en Nicaragua habría aportado unos $935.000 para evitar una investigación por el amnisticio de las pandillas, la construcción irregular de una represa y otros casos. En México, más de 9.000 migrantes centroamericanos divididos en varias caravanas se desplazan rumbo a Estados Unidos un mes después de que el éxodo iniciara en Honduras. Al menos 3.600 personas se encuentran en Guadalajara en lo que consideran el punto intermedio de su camino. Mientras unas 1.000 personas llegaron a Ciudad de México y otros grupos permanecen en Puebla y Veracruz. Precisamente también allí en México, un tribunal federal anuló una inhabilitación para recibir contratos públicos impuesta por 4 años a la constructora Odebrecht. La medida había surgido luego de que la empresa ocasionara daños a la estatal Pemex por la cantidad de $5.89 millones en obras de acondicionamiento en una refinería. En el Vaticano, el Papa Francisco nombró al arzobispo de Malta, Charles Siluna, como secretario adjunto en la Congregación para la Doctrina de la Fe. El religioso es considerado uno de los máximos expertos en la persecución de abusos sexuales por parte del clero y ya estuvo encargado de investigar en 2005 al fundador de los Legionarios de Cristo, quien fue hallado culpable de esos delitos. En Estados Unidos, Arizona eligió por primera vez desde 1988 a una demócrata para ocupar el escaño al Senado tras la victoria de Kyrsten Sinema en las elecciones de medio mandato celebradas el pasado martes. Con este resultado, Sinema también se convierte en la primera mujer en la historia de esa entidad en ocupar un puesto en la Cámara Alta. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, se encuentran en Perú, donde realizan su primera visita de Estado. Allí fueron recibidos por el presidente Martín Vizcarra y su esposa con una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno de Lima. Como parte de su agenda, el monarca se reunió con el mandatario y con varios funcionarios para la firma de acuerdos bilaterales. Además, este martes Felipe VI visitó el Congreso peruano en el que fue condecorado con la Gran Cruz de Honor de la Cámara. Y cerramos en China, donde el departamento encargado de la censura en la web suspendió casi 10.000 cuentas en redes sociales por publicar información fuera de los marcos legales establecidos. Según la campaña de limpieza y rectificación que arrancó el pasado 20 de octubre, algunos de estos usuarios propagaban información política dañina o falsa, creaban rumores y desacreditaban la imagen del país asiático. La industria caprina es un sector atractivo para los emprendedores. Bárbara Crespo nos tiene los detalles. Adelante, Barbie. Cuando combinas una pasión con las ganas de emprender, no hay limitaciones. Hoy quiero presentarles la historia de un emprendimiento familiar, caprino y muy venezolano. Estamos sobre una platabanda de una casa. Es inusual, pero ciertamente ahí es donde nosotros producimos y donde tenemos nuestros animalitos. Lo que parecía una dificultad se transformó en una oportunidad. Cumpliendo con un sistema estabulado, lograron ser referencia. Nosotros aquí tratamos de tener animales de muy alta productividad precisamente porque tenemos muy poco espacio. Entonces tenemos el rebaño dividido en 3. Bueno, los corrales están elaborados, algunos son de madera, de forma artesanal que hemos hecho, otros sí los hicimos ya con material de construcción. Como estamos sobre una platabanda, tenemos que tratar de producir menos humedad. Y utilizamos entonces cama profunda. La cama que desechan cada 2 meses se transforma en abono y lo cambian por cascarilla de arroz. El producto que nosotros elaboramos ciertamente es el dulce, pero también producimos leche pasteurizada que ha beneficiado muchísimo a la comunidad en general. Tenemos experiencias aquí extraordinarias de niños que ya tienen 2 o 3 años, que saben que ellos fueron criados con leche de cabra. Incluso tenemos la experiencia de mi bebé, que tiene ahorita 7 meses y ya lleva, tuvo inicialmente su lactancia materna, pero ya tiene 2 meses prácticamente exclusiva con la leche de cabra. También tienen gallinas y conejos, con los que se benefician en alimentos sus empleados. Además, este es un emprendimiento premiado. Tuvimos el honor
extraordinario de poder participar en una feria nacional que fue en Yaracul 2018, donde llevamos 8 ejemplares, nos traímos 14 premios. Tuvimos una grata sorpresa porque nos llevamos una cabrita que ciertamente aquí la tenemos como la consentida y allá nos representó y nos puso en lo alto porque quedó productora en producción de leche primípara, quedó en su categoría como una cabra de primer lugar en su fenotipo y luego quedó como la mejor ubre. Entonces esas 3 premiaciones la hizo colocar como la cabra más destacada del evento. Estas cabras fueron el sueño de un niño y hoy son el sustento de una familia. Los invito a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, @BarbieCrespo. Gracias por acompañarnos en Historias de Emprendedores. Interesante y curioso emprendimiento, ¿no? Así es, como un sueño se puede transformar en medio de sustento de una familia. Muchísimas gracias, Bárbara. En breve, Detective Pequeño. Ryan Reynolds se convierte en Pikachu. Los detalles en minutos en Estrenos y Estrellas. But put down the stapler or I will electrocute. Marcos Castillo necesita con carácter de urgencia válvula de derivación ventrículo-peritoneal de presión media para adultos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0424-328-1111 y 0416-042-6325. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Bien, comenzamos las noticias de Estrenos y Estrellas con la muerte de Stan Lee, creador de muchos héroes de dibujos animados y las reacciones de las celebridades. Luego que se conociera la muerte del célebre dibujante, sus fanáticos lo homenajearon en el Paseo de la Fama de Hollywood y en las redes sociales no han parado las manifestaciones de admiración hasta volverse tendencia. Desde su cuenta fue lanzado un tuit póstumo y se convirtió en todo un fenómeno superando el 1.000.000 de me gustas. La imagen solo incluye las fechas biográficas y la palabra Excelsior sobre un fondo negro. Para Lee significaba hacia arriba y hacia adelante por la gloria mayor. Los actores que dieron vida a sus personajes también se manifestaron. Hugh Jackman, quien encarnó a Wolverine, escribió que él fue una fuerza pionera en el universo de los superhéroes y estaba orgulloso de haber recibido una pequeña parte de su legado. Robert Downey Jr., intérprete de Iron Man, señaló que le debía todo. Por su parte, Chris Evans, el Capitán América, dijo que Stan Lee transpiraba amor, amabilidad y dejó una huella indetenible. Tom Holland, Spider-Man, aseguró que millones de personas están en deuda con Stan. Los estudios Marvel enviaron sus condolencias a los familiares y señalaron que ninguna persona habría aportado más a la industria como él, mientras que la Academia escribió que perdieron a un superhéroe de la vida real. Cambiamos de tema, seguimos con Sandra Bullock y su importante donativo para los animales afectados por los incendios de California. La actriz hizo una donación de $100,000 a una sociedad protectora de animales que se encuentra en el terreno para ayudar a las víctimas no humanas de los incendios forestales en el sur de California. Un representante de la organización explicó sus esfuerzos por rescatar y cuidar a los animales evacuados de los incendios. Llamaron la atención de Sandra y su equipo y se acercó al refugio para mostrar su apoyo. Dijeron que la donación servirá para el cuidado de animales como caballos, toros, burros y patos. Y la conocida marca de ropa íntima Victoria's Secret está envuelta en una polémica por no aceptar modelos transgénero ni de tallas grandes. El director de marketing de una de las agencias creadoras del show dijo en una entrevista a Vogue que si bien la marca ha sido líder en diversidad e inclusión, los clientes no deben esperar una representación completa simplemente porque no comercializan a todo el mundo. El sujeto insistió que el espectáculo es una fantasía de 42 minutos y no debe incluir transexuales. Sin embargo, luego tuvo que disculparse y en un comunicado aclarar el sentido de sus palabras. Dijo que sus comentarios fueron insensibles y reveló que han tenido modelos transgéneros en los castings, pero como otras modelos no fueron seleccionados. Así que por este año, cuando el desfile sea televisado el próximo mes de diciembre, veremos a los tradicionales ángeles.
Ryan Reynolds dará vida a Pikachu. El actor de Hollywood compartió la noticia y el primer adelanto de la película por sus redes sociales. Ryan aseguró que comparte mucho en común con el pequeño personaje amarillo, como por ejemplo el sarcasmo. Junto a las imágenes escribió que todos deberíamos terminar siendo un detective miniatura que respire las mismas dos palabras. La nueva cinta contará con la historia de Tim, un joven que decide buscar a su padre con la ayuda de Pikachu, y en el camino encontrarán a más de un Pokémon. Su estreno está programado para mayo de 2019. Terminamos con las notas del espectáculo, pero al regreso... En entrevista a Venevisión nos acompaña Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso será en minutos en entrevista a Venevisión con Andrina Yepes. No se aparten, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Francisco Torrealba, constituyente, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. A ustedes, Endrina, por la amabilidad y gentileza de invitarme a el noticiero Venevisión. Hay muchos temas que quisiera conversar con usted y que seguro hay muchos temas de interés en toda la fuerza trabajadora de Venezuela. Y el primero de ellos quisiera que nos aclarara una serie de rumores que se han propagado en los últimos días diciendo la posibilidad de un posible nuevo aumento de salario. ¿Esto es cierto o no? ¿Cuándo se disipa esta duda de si es un rumor o no? Porque esto genera muchísima expectativa, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Bueno, déjame comenzar por decirte que nosotros desde el sector de la clase obrera venezolana estamos muy contentos con que el presidente de la República, compatriota bolivariano y trabajador Nicolás Maduro Moros, haya echado a andar un plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que haya comenzado además por devolverle la vida al salario, la vida que le habían quitado los que generaron la criminal hiperinflación inducida que destruyó todo poder adquisitivo. Esto, por supuesto, no ha sido la única medida. También los enemigos de la estabilidad económica, también los que nos atacan, los que le hacen guerra a todo el país, han actuado. Y han actuado por vía de generar una nueva ola especulativa por incrementar los precios, por intentar de nuevo hacer que se diluyan esas medidas de recuperación, crecimiento y prosperidad. Entonces, obviamente eso hace que el presidente de la República, que está todo el tiempo haciéndole un seguimiento muy cercano a lo que son las condiciones de vida de los venezolanos y las venezolanas, evalúe todo tipo de opciones. Yo, sin embargo, no puedo afirmar ni tampoco negar de que se vaya a aplicar alguna corrección. Lo cierto que sí te puedo decir es que estamos convencidos de que lo que se requiere es derrotar la especulación. Lo que se requiere es derrotar la hiperinflación. Es decir, nosotros ya sabemos que es muy poco lo que se hace si te aumentan el salario y si luego viene gente como, por ejemplo, los que promueven la especulación, que desde nuestra perspectiva son la gente que está en fe de cámara, agarran e incrementan 3 veces los sueldos. Así que aquí hay que derrotar a la especulación, hay que derrotar a las personas que incumplen los precios acordados, hay que derrotar a los que generan hiperinflación que diluye el poder adquisitivo del salario. Y luego el presidente Maduro, lo sé porque es su política, porque es un digno hijo del comandante Chávez, va a atender todas las situaciones en la medida y grado en que sean requeridos. Porque el presidente, tú lo sabes también, no ha dejado a los trabajadores a su suerte. El presidente no ha permitido ni permitirá que los trabajadores paguen las consecuencias de una crisis que se genera en medio de la guerra económica por 2 factores principales, diría yo. 1, el bloqueo genocida puesto en práctica por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y 2, los irresponsables que siguen jugando a la politiquería y a la desestabilización, que conviven en fedecámaras desde donde no producen sino golpes de Estado y dictadores. Torrealba, en este mismo espacio, exactamente allí donde usted está sentado, ha estado el presidente de fedecámaras y ellos insisten en que no tienen ninguna responsabilidad en este proceso hiperinflacionario que aqueja hoy a Venezuela y asumen que la responsabilidad de la crisis económica del país es en gran medida responsabilidad de las medidas ejecutadas por el gobierno nacional y producto de la corrupción. Yo la pregunta que me hago es ¿por qué ese maniqueísmo constante de señalar que ellos son los malos y ustedes son los buenos? ¿Quién incrementa los precios de los bienes y servicios de consumo masivo en este país? ¿Quién los incrementa? Los incrementan los que hacen politiquería y guerra contra la estabilidad que propende el gobierno del presidente Maduro. Nosotros también nos podríamos preguntar, nosotros hicimos una marcha para ir a protestar cívicamente y pacíficamente contra Fedecámara, porque desde la perspectiva de la clase obrera venezolana, nosotros estamos ganados para elevar todos los niveles de producción al máximo posible. Nosotros estamos para darnos la mano
con los empresarios honestos, que creemos además son la mayoría en este país, porque no están agrupados en Fedecámaras, la mayoría de los empresarios quiere trabajar y el gobierno ha extendido su mano. Entonces, de nuevo, repito, nosotros no estamos por ponernos en una carrera de perseguir a la inflación por vía de incrementos salariales. No estamos de acuerdo con ponernos en una carrera por perseguir a los precios especulativos por vía de incrementos salariales. Nosotros lo que queremos es derrotar la especulación, derrotar la inflación y que tenga éxito el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que ha echado a andar el presidente Maduro. A su juicio, ¿cuál sería la solución más expedita para suspender este proceso de hiperinflación que aqueja hoy a Venezuela? Bueno, hay que reforzar la eficiencia, por cierto, de los entes gubernamentales que tienen que ver con el control y seguimiento de los precios, por una parte. Y luego nosotros tenemos que entender que esta no es una pelea única y exclusiva del gobierno venezolano, que esta es una pelea que tiene que asumirla todo el pueblo venezolano, incluso los que adversan al presidente Maduro. Nosotros lo apoyamos y estamos en medio de esta pelea luchando en la calle para que no haya especulación. Pero también los que lo adversan tienen que saber que el que especula, que el que acapara, que el que genera inflación y destruye el poder adquisitivo del salario es tan enemigo de los chavistas como de los que adversan al chavismo. Yo voy a leerle una cita textual de Pablo Zambrano. Él es dirigente del Movimiento de Sindicatos de Base y de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, que asegura que decisiones arbitrarias que conducen al despido injustificado de 1.000 trabajadores de la administración pública y empresas estatales es lo que va de año, más de 1.000 trabajadores despedidos por reclamar, por ejemplo, provisión de agua potable, falta de aire acondicionado en los centros laborales. Esto lo dice Pablo Zambrano. ¿Qué le responde usted a él? Bueno, y la verdad es que yo no quisiera perder mi tiempo respondiéndole a un vago sindicalero de oficio de la Cuarta República que lo conocemos en el país, que se llama Pablo Zambrano. Él anda con sus cámaras de televisión brincando de un lado a otro con una barra portátil, una barra móvil, de un sitio a otro, tratando de hacer ver que hay descontento entre los trabajadores. Yo no digo que nosotros, los trabajadores, estemos viviendo en la panacea y que tengamos completamente alcanzadas nuestras conquistas, pero lo que intenta hacer Pablo Zambrano es manipular y está llegando en un momento muy tarde, porque ya la clase obrera venezolana no es manipulable. La clase obrera venezolana tiene un alto nivel de politización y de formación que nos hace entender con claridad que estamos en medio de un proceso de adecuación de los 90 días que pidió el presidente Maduro, que además hizo el incremento salarial más significativo que haya conocido nuestra historia, y que ese incremento salarial obviamente ha sido ya de nuevo atacado y que ese ataque sobre el incremento salarial que anunció el presidente Maduro esté surtiendo efectos y nos haya hecho perder parte del poder adquisitivo que el presidente Maduro le devolvió al salario. Bueno, lo sabemos. Por eso es que nosotros sabemos también que hay que identificar a quiénes son los enemigos de los incrementos que anuncia el presidente Maduro, quiénes son los enemigos del poder adquisitivo de los venezolanos y venezolanas, quiénes no quieren que vivamos en un país que tenga estabilidad económica y quienes de cualquier manera se siguen prestando a un juego fratricida donde nadie gana y todo el mundo pierde. Nosotros estamos para trabajar y listos para, como lo he dicho, seguir haciendo los esfuerzos que sean necesarios por la recuperación de nuestro país. ¿Es falso o cierto esto de los despidos injustificados en los empleados públicos? A mí me gustaría conocerlo, Indira. Hubo una protesta también de ex trabajadores y jubilados del Metro de Caracas que cerraron la avenida Francisco de Miranda en sentido este. Ellos estaban rechazando también esto que consideran despidos injustificados. Mira, nosotros queremos conocerlos. No es cierto, es absolutamente falso que haya 1.000 trabajadores despedidos. Además, esa cifra, ya nada más con la cifra, es tan redondita que es tan redonda como mentirosa. Suena un embuste, pues, pero ese embuste no se lo cree nadie, ni a Pablo Zambrano, ni a los que andan allí. Yo conozco a algunos de los jubilados del Metro, son amigos míos, por cierto, en lo personal, de los jubilados que andan acompañando a Pedro Zambrano, a Pablo Zambrano, algunos de los jubilados de la CanTV, algunos de los jubilados de la electricidad. Son compañeros y compañeras cuyas opiniones son respetables, pero que están siendo conducidos por alguien que intenta pescar en río revuelto, que intenta generar desconformidad, cuando nosotros lo que estamos haciendo en este momento, que ya lo hicimos por cierto en el caso del Metro de Caracas, es revisar todas las condiciones laborales y salariales. Se han adecuado los tabuladores en toda la Administración Pública Nacional, en cada caso atendido de forma específica, en el sector de las empresas básicas, en el sector del petróleo, en el sector de la construcción, en el sector del Poder Legislativo Nacional, que fue abandonado a su suerte por la mayoría de la derecha que hoy desconduce en desacato ese poder, y nosotros con la orientación del presidente Maduro también a los trabajadores de la Asamblea Nacional le aprobamos su tabulador, le aprobamos sus primas de profesionalización, sus primas de antigüedad, todo lo que tiene que ver con sus bonificaciones de fin de año, lo que se conoce como utilidades o aguinaldo, lo que tiene que ver con sus vacaciones. Está reconocido plenamente el contrato colectivo de todos los trabajadores. Entonces, la tarea de los que estamos construyendo es una, y de los que tratan de mentir, de los que tratan de manipular, es otra. Aquí cada quien tiene que saber quién miente y quién dice la verdad. Ayer hubo una tendencia porque yo dije que no existe una tabla única, y yo puedo aquí comprobarlo objetivamente, de forma indubitable, incontrovertible, que cada sector tiene su propio tabulador. Y, de nuevo,
cuando se produzcan las negociaciones colectivas, cada quien tendrá los incrementos que en buena lid logre acordar con sus empleadores. Respecto al sector privado, que nadie lo menciona, porque todo el mundo se trata de fijar en el sector de la Administración Pública Nacional, y la Administración Pública Nacional ha sido atendida, está siendo atendida, seguirá siendo atendida, pero respecto al sector privado quiero decirte que también se vienen produciendo con total normalidad la revisión de todas las condiciones sociales y económicas, porque en el marco de ese renacer del salario se plantea un renacer de toda la convención colectiva. El cálculo de las utilidades hoy son suficientes para los trabajadores para cubrir sus necesidades habituales en esta época de fin de año. Bueno, las necesidades de los trabajadores hasta ahora yo creo que no han sido en su totalidad satisfechas. Lo bueno es que tenemos un gobierno que sabe que cada día tiene que seguir haciendo todavía más por avanzar en términos de atender esas necesidades. Nosotros seguimos pensando que en un país como el nuestro, que tiene grandes riquezas, más temprano que tarde llegará el momento en que todos tengamos lo que justamente nos merecemos, en que haya una aplicación de beneficios, de reivindicaciones, de conquistas que atiendan las necesidades de cada uno de los sectores y que puedan garantizar una vida digna para todos los venezolanos y venezolanas. El acceso a los bienes de consumo masivo de primera necesidad que hoy se nos intenta negar por vía del bloqueo criminal, el acceso a las medicinas, el acceso a la educación, que el gobierno sigue garantizando a pesar de la forma brutal con la cual nos tratan, impidiéndonos mover nuestras finanzas, impidiéndonos adquirir lo que no producimos. Esos son temas que nosotros mantenemos en el tapete y que no eludimos en las discusiones y en los debates que constantemente se hacen en el seno de los trabajadores. Por eso no tienen espacios mentirosos como el que tú citabas. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguraba que no hay hoy un proyecto de constitución para enmendar la del 99. ¿Qué se ha hecho en este tiempo de trabajo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿A qué se han dedicado? Bueno, lo que se refiere al trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido constante y permanente. Nosotros hemos venido recogiendo en las asambleas que se dan de participación popular en todos los sectores las contribuciones de la sabiduría popular, que es la que va a nutrir, que es la que va a enriquecer el contenido del proyecto que se va a presentar al referéndum. El compatriota vicepresidente, colega constituyente, vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando afirma que no hay un proyecto de constitución es porque no se ha terminado el proyecto de constitución, y eso es cierto. Pero el hecho de que no se haya terminado no quiere decir que no se hayan producido ya algunos aportes, no quiere decir que no se esté redactando algunos artículos. Desde el sector de trabajadores debo decirte que nosotros tenemos adelantado, por ejemplo, un capítulo que aspiramos que vaya en la Constitución, que es el capítulo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para darle un rango constitucional que luego le garantice un blindaje legal frente a cualquier posibilidad de que en el futuro se intente dejar sin efecto alguna conquista, como lo intentaron aquí cuando el golpe de Pedro Carmona, que quisieron dejar sin efecto la ley del trabajo. Bueno, cuando lo constitucionalicemos, una vez que sea aprobado por el pueblo la nueva constitución, esto quedará blindado. Y el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente no se ha limitado únicamente a la redacción de los artículos y al avance en las consultas con el pueblo, sino que ha tenido también que ver también con el control gubernamental. Recuerda que la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo ordinario, que le correspondería estar cumpliendo funciones, pero que no las cumple porque está en desacato, ha abandonado sus tareas de control de la gestión de gobierno. Esas tareas de control las ha venido asumiendo la Asamblea Nacional Constituyente, igual que la aprobación de presupuestos. Hace pocos días atrás, la compatriota bolivariana y también colega constituyente, vicepresidenta ejecutiva del Cieloína Rodríguez Gómez, estuvo acompañándonos y nos presentó el presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2019, el año 2019, un presupuesto, por cierto, que sigue privilegiando la inversión en materia social para asegurar que los ciudadanos y ciudadanas en la República Bolivariana de Venezuela y quienes aquí viven con nosotros tengan garantizado el acceso a la educación gratuita, el acceso a los planes como la Gran Misión Vivienda Venezuela para seguir dándole hogares dignos a los que viven aquí con nosotros y a los ciudadanos nuestros, y también lo que tienen que ver con los programas de atención de las necesidades en materia alimenticia por vía de los CLAP. Nosotros seguimos avanzando también con la aprobación de leyes como la de los consejos productivos de trabajadores, que nos van a permitir incorporar la sabiduría de los obreros y obreras en los procesos productivos para elevar sus niveles, para hacer más eficiente cada vez la gestión dentro de las entidades de trabajo. Torrealba, nos llega pregunta de la audiencia. Profesores jubilados de la BEC denuncian que tras la reforma y el aumento quedaron todos en sueldo mínimo cobrando 450 bolívares semanales. Antes cobraban mucho más dependiendo del rango y la antigüedad. ¿Qué sucede con esos profesores? No, a ellos se les aplicará la tabla salarial. Y los profesores, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su antigüedad, de acuerdo a las responsabilidades de los cargos que ocuparon, van a tener un tratamiento acorde. Eso se establece por vía de los tabuladores de los sueldos y salarios, por lo que se conoce como las tablas salariales. Entonces, cuando se les ubique a ellos en el grado y en el nivel que les corresponde, tendrán el tratamiento y se les pagará además, quiero decirle, con retroactivo desde el 1 de septiembre, porque es uno de los lineamientos que hemos adoptado.
Desde el 1 de septiembre, que entró en vigencia el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos anclado al petro, es decir, el equivalente a medio petro, que el salario mínimo no es salario único, y lo hemos dicho 1000 veces, y cada vez que se aprueban tabuladores queda establecido que no es que todo el mundo va a ganar 1.800, entonces esas personas que están hoy ganando salario mínimo es porque no se le ha aplicado el tabulador. Una vez que se le aplique el tabulador, tendrán el salario que le corresponde de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus responsabilidades, de acuerdo a sus niveles académicos y a las demás consideraciones que se hacen para ubicar a cada trabajador o trabajadora dentro de las escalas salariales con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre. Así lo hemos venido acordando en toda la Administración Pública Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista de Venevisión. Por haberme invitado. Ha sido un placer. Francisco Torrealba, constituyente, presidente de la Comisión de Trabajadores y de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.